Gloria a Dios, mis amados. Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de poder llegar a través de estas redes sociales a vuestros hogares y a vuestras vidas. Saludándolos en el nombre del Señor a la Iglesia de Dios en la avenida F21, en Talara, lugar donde Dios me permite pastorear a ese rebaño que está clamando, intercediendo día a día por este servidor y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de esta red. La paz de Dios sea sobre cada uno de vosotros. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra del Señor y queremos estudiar el deber de los padres o el deber de los hijos con los padres. El deber de los hijos con los padres. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Antes de entrar en el estudio de hoy, queremos orar a Dios Todopoderoso para que nos ilumine en esta tarde, para que sea Él con su Santo Espíritu quien nos ayude a meditar en su palabra. Yo le invito, acompáñenme a orar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos meditar en tu palabra y no lo podemos hacer si no es con la ayuda, la guianza y la iluminación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra. Danos tu consejo y que ese consejo quede grabado en nuestros corazones, trayendo restauración, trayendo cambio, transformación a nuestra vida, cambio de nuestra mentalidad, de actitudes, de conducta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amados, el deber de amar a los padres. El deber de amar a los padres. Un deber que debería ser espontáneo, que debería ser voluntario, que debería ser, mis amados, la respuesta de cada hijo a la labor sacrificial de sus padres. Pero que Dios tiene que regularlo en su palabra por los tiempos que Dios había profetizado a través de sus siervos, a revelarle los tiempos postreros en su palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 nos habla de cómo debemos amar nosotros. Y si queremos contextualizarlo al área familiar, Juan nos habla acerca de cuál es la forma correcta de que los hijos deben amar a sus padres. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vivimos un tiempo difícil y peligroso. Un tiempo, mis amados, donde el patrón de conducta de los hombres va a ser cada día más egocéntrico. Si a un hijo le preguntáramos, ¿amas a tu padre?, diría que sí. Si vamos a un velorio
de un anciano, de una mujer, de un padre, de una madre. Vamos a ver a los hijos llorando sobre el féretro. Vamos, mis amados, a poder observar que como hijos nos afligimos y empezamos a llorar y a gritar y a desesperarnos frente a la tumba, frente al ataúd de nuestros padres. Pero muchas veces es demasiado tarde cuando ya nuestros padres están en un cajón. Es demasiado tarde todo lo que hagamos por ellos. Todo lo que lloremos por ellos, todo lo que le digamos es demasiado tarde. Porque cuando el alma abandona el cuerpo ya no oye, ya no siente. Por eso es que Primera de Juan dice que nosotros como hijos debemos amar, pero de hecho y en verdad. Y cuando la Biblia está hablando, mis amados, de que amemos de hecho, está hablando, mis amados, de que tenemos que nosotros amar, pero con demostración de ese amor. Que no solamente tengo que decirle a mis padres, te amo y te quiero, sino tengo que demostrarles cuánto los amo. Tengo que demostrarles cuánto los quiero. Tengo que demostrarle cuánto los aprecio, cuánto los valoro, cuánto los necesito en mi vida. La Biblia dice, tenemos que amar, dice, no de palabra ni de lengua. Porque es fácil decir que amamos a los padres, pero tenemos que demostrarlo cada día. La Biblia dice dos pilares de nuestro amor. Uno dice que tiene que ser de hecho, y dos, tiene que ser en verdad. Cuando está hablando de hecho, está hablando de que tiene que haber una evidencia palpable, evidencias de lo que siento por mis padres, de ese amor que digo y que profeso tener por ellos. La forma como estamos amando a nuestros padres, tenemos que examinarla. La Biblia nos dice, tienes que demostrar ese amor. No solamente tienes que decir que los amas, sino demuéstralo. Y la segunda columna dice que tiene que ser en verdad. Y cuando está hablando de verdad, encontramos dos puntos aquí. Uno, que tiene que ser sincero. De que el amor, mis amados, hacia nuestros padres tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero, genuino, espontáneo. No, mis amados, tiene que ser simplemente un amor fingido, un amor, mis amados, de careta. Lamentablemente, hoy vemos lo contrario. Vemos muchos hijos abrazando el cajón de un padre, de una madre cuando perecen. Pero en vida, ¿cómo los trataron? En vida, ¿cómo los amaron? En vida, ¿cómo los atendieron? En vida, mis amados, es el asunto. Por eso es que la Biblia nos regula y nos aconseja que ese amor tiene que estar regulado por la demostración del amor y la sinceridad que tiene que haber en nuestro amor. Y lo segundo que se refiere en verdad, hablando de la sinceridad, lo segundo es que tiene que ser conforme a la palabra. Si quiero aprender cómo debo de amar, tengo que ir a la palabra de Dios. Es Dios el que nos enseña a amar, es Dios el que nos ayuda a amar, es Dios, mis amados, el que nos va a transformar el corazón para que aprendamos a amar a nuestros padres de la forma correcta, de la forma que le agrada a Dios, de la forma que merecen nuestros padres. Muchas veces pensamos de que el amar a nuestros padres depende de cuánto nuestros padres se lo merecen. Y no es así, es una mentira satánica, diabólica, pensar de que tengo que amar a mis padres dependiendo cómo son ellos. No. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos manda a amar aún a nuestros enemigos.
Y el Señor Jesucristo dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos aborrecen y nos ultrajan. Dice con un propósito para que seamos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios se caracteriza por su forma de amar. Y cuánto más, mis amados, cuando se trata de amar a nuestros padres. Lamentablemente, mis amados, cuando Dios habló de los tiempos que nos iba a tocar vivir, cuando Dios profetizó acerca de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, cuando Dios, mis amados, profetizó de cómo iba a ser el patrón de conducta de los hijos en los últimos tiempos, encontramos, mis amados, la realidad de cómo está nuestra sociedad. Lo que hoy vemos es ese egocentrismo de los hijos, esa indiferencia con los padres, esa indiferencia a la necesidad de los padres, ese egoísmo de ver a los padres cuando envejecen como una carga de la cual queremos deshacernos y no queremos asumir, está profetizado en la palabra. En el libro de Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, la Biblia nos habla de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, cómo iba a ser el proceder de la gente, cómo iba a ser el proceder de los hijos. Y hay algo que aquí me hace mucho meditar, que Dios profetiza a través de, o le revela a Pablo por el Espíritu Santo, cómo iba a ser el carácter de la gente en los últimos tiempos, pero también dentro de las congregaciones, también dentro de la iglesia. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios, que es un Dios omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, que conoce los tiempos. Dios, que el futuro para Él es historia, revela por su palabra la sociedad de hoy. Y no solamente la sociedad de hoy, sino que específicamente en este pasaje encontramos el cristianismo de hoy. Porque aquí Pablo está hablando a Timoteo acerca de cómo iba a ser el cristianismo en los últimos tiempos. De cómo iba no solamente manifestarse una depravación del corazón de la gente en el mundo entero, sino que también se iba a manifestar una depravación en el corazón de mucha gente que iba a oír el Evangelio, que iba a congregarse en un lugar. Está hablando de gente, mis amados, que oyen la palabra. Gente que han conocido a Dios, gente, mis amados, que les ha sido llevado el Evangelio de la palabra.
el Evangelio de Jesucristo. Gente que se reúne día a día a escuchar el consejo de Dios. Y Pablo en ese contexto está hablando. Yo quiero leerle para poder entender un poquito mejor la traducción Biblia al día en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. El versículo 1 dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. Va a ser muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque la gente amará solo el dinero y a sí misma. ¿Sabe qué impide que el ser humano ame a sus padres? El corazón que tiene. El amor al dinero. Y mire que esto está escrito, profetizado, aproximadamente 2000 años atrás. Que antes de la venida de Cristo, en los últimos tiempos, dice el pasaje, en los postreros tiempos, dice nuestra versión, Reina Valera 1960, dice: la gente amará solo el dinero y a sí misma. Esta es la razón por la cual vemos que hijos asesinan a sus padres por una herencia. Hijos, mis amados, que buscan deshacerse de los padres por los bienes que pueden adquirir, porque anhelan lo que los padres tienen. Y porque solamente aman el dinero y se aman a sí mismos, no les importa deshacerse de los padres. Este es el tipo de gente que iba a presentarse en los últimos tiempos, los tiempos que hoy estamos viviendo, mis amados. Querramos o no, la palabra tiene que cumplirse. Y el patrón de conducta de los hijos de este tiempo tiene que cumplirse, y lo vamos a ver así. Vamos a ver hijos que solamente les interesa el dinero de los padres. Por eso es que hay muchos hijos interesados, que solamente se acuerdan de los padres cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema, porque solamente se aman a sí mismos, están interesados por sí mismos, se preocupan por sí mismos, pero no se preocupan por sus padres. Por eso es que la Escritura dice, habrá gente, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Pablo le está diciendo a Timoteo: la gente amará solo el dinero y a sí mismo. Serán orgullosos. Serán orgullosos, ¿no? Y muchos hijos son incapaces de pedirle perdón a sus padres. ¿Por qué un hijo no puede reconocer sus errores? ¿Por qué un hijo no puede reconocer el maltrato que le da a sus padres? ¿Por qué un hijo, una hija no puede reconocer lo malos que son con sus padres? Porque tienen orgullo en el corazón y son incapaces de reconocer sus propios errores y sus propios defectos. El orgullo, mis amados, impide que el hombre se humille, reconozca sus errores, reconozca sus debilidades, reconozca sus defectos, y lo incapacita de pedir perdón. Por eso es que vemos hijos que son incapaces de pedir perdón a sus padres por la mala conducta que han tenido con ellos. Son jactanciosos, blasfemos, y dice Pablo, desobedientes a los padres. La rebelión de los hijos contra sus padres es algo profetizado que se iba a incrementar en este tiempo por la maldad que se iba a multiplicar en el corazón. Dios conoce los tiempos. Y por eso es que hoy estamos viendo el deber de los hijos para con los padres. Y que no puedo cumplir mi deber como hijo si no aprendo a amar a mis padres.
¿Por qué? Porque el tiempo, la generación, la conducta y el proceder de los hijos en los últimos tiempos apunta a una rebelión de los hijos con los padres, a un orgullo, a una soberbia de corazón para no reconocer sus errores de los hijos, a un egocentrismo que hace que el hijo sea indiferente a la condición, a la necesidad, al estado emocional de sus padres. No les importa herirlos o lastimarlos, porque simplemente se aman a sí mismos y no aman a nadie más. Según Timoteo 3:3 empeora el asunto. Y dice, tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Jamás cederán ante los demás. Por eso es que rechazan el consejo. Por eso es que rechazan. Cuando los hijos los queremos aconsejar, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. A veces como hijos, mis amados, rechazamos el consejo de nuestros padres porque simplemente no queremos ceder a esa guianza, a ese consejo que nos dan. La generación, dice, será mentirosa, chismosa, inmoral, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Versículo 4 de 2 Timoteo 3 dice, traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Preferirán la diversión antes que adorar a Dios. Por eso es que podemos entender que muchas veces como hijos, cuando nos hablan de acordarnos de Dios, de acercarnos a Dios, de que busquemos de Dios, nos parece aburrido, nos incomoda y nos fastidia. ¿Por qué? Porque es el carácter de los hombres de los últimos tiempos profetizado en la palabra. Esta es la evidencia, mis amados, de que estamos en los últimos tiempos. Esta es la evidencia de que estamos, mis amados, prontos a que esta generación se culmine. La palabra se está cumpliendo. Y eso tiene que llevarme a meditar cómo soy como hijo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y esto, mis amados, no solamente afecta a la gente sin Cristo, a la gente que está alejada de Dios, sino que el versículo 5 del capítulo 3 de 2 Timoteo dice, irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Pueden oír la palabra de Dios, pueden conocer la palabra de Dios, pero simplemente no la quieren aceptar ni practicar. Estamos hablando, mis amados, de que un problema de relación, mis amados, de hijos con sus padres, no solamente se va a dar en la gente que no tiene conocimiento de Dios, sino que también en los que conocemos la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, simplemente no la van a practicar. La van a escuchar. La vamos a oír, pero no la vamos a practicar. Y es fácil hablar la palabra. La responsabilidad es, mis amados, vivirla, ponerla por obra. Dios busca, mis amados, para una comunión con Él, gente no que oiga la palabra, sino que después de oírla la ponga por obra, la practique, la aplique a su propia vida. Por eso es que el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:18, dice que tenemos que amar no de palabra, sino de hecho y en verdad. Que demostremos, mis amados, el amor que decimos profesar a nuestros padres. El amor que decimos, mis amados, que tenemos hacia nuestros padres. Amar no solamente es dar cosas materiales. Amar no simplemente es
dar un poco de dinero. No. Porque la Biblia dice que yo puedo dar. En 1 Corintios capítulo 13, dice que yo puedo repartir todos mis bienes y no tener amor. Porque a veces simplemente pensamos que amar es material y se acabó. La Biblia dice que eso no es así. Por eso es que dice que tenemos que amar en verdad. Tenemos que amar con sinceridad de corazón, de manera genuina, de manera sincera. Pero conforme a esta palabra nos enseña a amar. Y si no puedo hacerlo conforme a esta palabra, la Biblia dice que Dios está dispuesto a derramar de su amor en nuestros corazones para que con ese amor podamos amar a nuestros padres. Cuán importante, mis amados, es esto. Cuán importante es que en vida, mientras nuestros padres viven, aprendamos a amar. ¿Cómo debo de amar? Si la Biblia dice que tengo que demostrar ese amor. Si la Biblia dice, si Dios nos dice en su palabra que ese amor tengo que demostrarlo, y ese amor tiene que ser sincero, verdadero. Y el amor verdadero es el amor que es conforme a la palabra de Dios. El amor derramado por Dios en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que como hijos tenemos el deber de hacer con nuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 nos habla de dos responsabilidades que tenemos con nuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre ella. Dos cosas que tiene que producir el amor que tenemos por nuestros padres. Dos cosas que si aprendemos a amar de verdad, va a producir nuestros corazones para con nuestros padres, que es lo que Dios ha establecido. Recuerde que en el capítulo 5 Pablo había estado hablando a la iglesia de Éfeso acerca de cómo es el orden matrimonial, de cómo debe ser la relación entre esposos. Y si usted no oyó ese mensaje de la relación matrimonial, de formar el hogar para formar la familia, puede encontrarlo en YouTube. Busque el pastor Ronald Medina y va a encontrar el estudio bíblico acerca de el matrimonio, acerca de formar un hogar y formar una familia, dos cosas diferentes. Pero en el capítulo 6 ahora el apóstol Pablo está hablando acerca ya no solamente del hogar y matrimonio, ahora introduce la aparición de los hijos en la familia. Pero todo está regulado por Dios para que funcione la familia. No solamente hemos hablado de la responsabilidad de los padres para con los hijos y la responsabilidad de formar una descendencia para Dios, que como padres tenemos delante de Dios. Dios nos ha dado hijos para formarlos ni para Satanás ni para el mundo, sino para Dios. Y ahora Dios se dirige a los hijos. Y a los hijos les establece dos responsabilidades primordiales, donde resume Dios nuestra labor como hijos para con nuestros padres. Uno es obedecer y dos es honrar. Dos cosas diferentes. A veces pensamos que obedecer es honrar, o a veces pensamos que honrar es obedecer. No, hay dos principios aquí diferentes.
Y está hablando el apóstol Pablo acerca de la labor que tenemos como hijos. Pero hoy quiero darle una introducción al segundo principio. ¿Por qué tomo el segundo principio? ¿Por qué? Porque de la honra procede la obediencia. Y si no entiendo lo que es honrar, mi obediencia no va a ser como Dios quiere. Y cuando la Biblia está hablando de honrar, la palabra que el apóstol Pablo usa en este versículo 2 del capítulo 6 de Efesios significa premiar, significa fijar a valoración, significa, mis amados, reverenciar. Cuando está hablando de honrar, Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que cada hijo, que cada hija tiene el deber de parte de Dios, tiene la responsabilidad ante Dios de valorar a sus padres, de valorar a aquel hombre y a aquella mujer que Dios permitió que se unieran para traer un hijo al mundo. A veces dicen, no, pero a mí mi padre no me ha dado nada. Puede que no te haya dado nada. Puede de que, alabado sea el nombre del Señor, haya tenido muchos errores y defectos. Pero la Biblia no te está diciendo que tienes que evaluar la condición de tu padre para honrarlo. No está diciendo eso. Por cuanto Él fue el hombre a través del cual tú fuiste engendrado. O sea, como ella fue la mujer a través de la cual fuiste engendrada, ahora tú tienes la responsabilidad de valorarlos a ellos, de recompensarles a ellos. Tenemos la responsabilidad como hijos de mostrarles un respeto. Cuando Dios estableció este principio, lo estableció en Éxodo capítulo 20, allá en el monte Sinaí, a través de Moisés para Israel. Y ahí los padres no compraban vestido para los hijos, porque las túnicas que los hijos usaban crecían juntamente con sus cuerpos, dice la palabra. Era el poder de Dios que hacía que ellos pudieran, mis amados, tener la túnica y que la túnica crecía con el cuerpo. Los padres no guardaban la comida para los hijos porque los hijos recibían el maná y el maná lo daba Dios. Un maná que no podían guardarlo para el otro día porque simplemente se malograba y estaba prohibido por Dios juntar maná para 2 días. De tal manera que cuando ellos querían comer, ellos simplemente esperaban que el maná descendiera del cielo y se alimentaban. Si ellos tenían sed, tenían que esperar que brote agua de la peña y entonces saciaban su sed. Y Dios hacía brotar agua de la peña. Y los hijos podrían decir, sí, pero mi padre no me ha comprado mis túnicas, así que yo no lo voy a honrar. No, pero si mi padre no ha pagado el agua, es Dios el que me la ha dado, otro me la ha dado. Sin embargo, Dios no estaba diciendo que ellos tenían que honrar a sus padres por lo que los padres les hubieran dado. Ellos tenían la responsabilidad simplemente de honrarlos porque eran sus padres. Y se acabó, y punto. Porque no se le dio, mis amados, la atribución a los hijos de criticar a sus padres. No podemos criticar a nuestros padres, no podemos señalar sus defectos, no nos ha permitido tener la facultad de ser jueces de nuestros propios padres. Lamentablemente eso ha traído maldición.
Y vamos a ver en el siguiente estudio cuán peligroso es no honrar a los padres para nuestra propia vida. Cuán peligroso es juzgar a nuestros padres para nosotros mismos. Cuánta condenación puedo acarrear por juzgar y señalar los defectos de mi padre, porque no nos ha sido concedido ni facultado por Dios hacerlo. Por eso es que el texto está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y depende cómo tú lo honres, y depende cómo tú lo valores, y depende cómo tú los trates, cómo los respetes, dependiendo cómo tú te refieres a ellos, va a ser que a ti te va a ir bien o te va a ir mal. A veces podemos pedir a Dios, Señor, ayúdame, bendíceme. Pero si no honro a mis padres, no nos puede ir bien. No nos puede ir bien. Y vamos a ver en estos estudios, por eso les decía que es una introducción, que el que nos vaya bien no está hablando, mis amados, solamente de tener cosas materiales y plata. Está hablando, mis amados, de que aparte de la provisión y el sustento de Dios, nuestra descendencia, nuestro matrimonio, nuestra vida va a ser amparada y bendecida por Dios, con hijos que teman a Dios, con hijos que sirvan a Dios, con hijos apartados del pecado, con hijos que también, mis amados, podamos nosotros cosechar en ellos lo que hemos sembrado en nuestros padres. La honra que le dimos a nuestros padres, vamos a cosecharla con la honra que nuestros hijos nos darán. Con la vara que medimos, seremos medidos. Así como quieren que hagan los hombres con vosotros, así vosotros hacéis, dijo el Señor. Mis amados, es importante entender cuán exigente es Dios en esto, en cómo somos con nuestros padres, en cómo los tratamos, en qué les damos, mis amados, de corazón a ellos, qué hay en nuestro corazón por ellos. Es tiempo de reflexionar y meditar. ¿Amo a mi padre? ¿Amo a mi madre? Y si la respuesta es sí, ¿qué estoy haciendo espiritualmente por ellos? ¿Qué estoy haciendo materialmente por ellos? ¿Qué estoy haciendo emocionalmente por ellos? No es solamente decir sí, es demostrar que verdaderamente los amamos. Es demostrar que verdaderamente los amamos. Y le dejo algo. La evidencia más grande del amor es la preocupación por la salvación de nuestros padres y el compromiso para que sean salvos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a amar. Enséñanos a amar. Padre, prepáranos para amar. Solos no podemos. Solo tú puedes cambiar los corazones. Solo tú puedes cambiar nuestra vida. Solo tú puedes cambiar nuestra mentalidad. Te ruego, Señor, en esta serie, Padre, de estudio acerca del deber de los hijos para con los padres, te ruego, Señor, que seas usted hablando a nuestras vidas, restaurando, Padre, ese trato de nosotros como hijos con nuestros padres. Ahí donde se encuentren y hasta donde llegue esta palabra, te ruego, Padre, Señor, obra en cada corazón, Padre, para que valoremos a nuestros padres, para que respetemos a nuestros padres, para que, Señor, Dios mío, Padre Santo, podamos cumplir con nuestro deber como hijos, amándolos en hecho y en verdad.
Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios es el primer interesado en obrar en nuestros corazones para que aprendamos a amar a nuestros padres. Es el primer interesado en que nos vaya bien por hacerlo. Pero no está en Dios, sino está en nosotros humillarnos y acercarnos a Él, a pedirle que cambie nuestro corazón. Y la Biblia dice que Él quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne, que Él volverá nuestros corazones a nuestros padres. Él está pronto para obrar. Muchas veces te va mal y no te das cuenta. Muchas veces puedes tener dinero, puedes tener casa, puedes tener carro, pero no tienes felicidad completa. No tienes paz completa. ¿Y sabe por qué? Porque con tus fuerzas puedes adquirir lo material. Pero lo que no vas a comprar son las cosas emocionales y espirituales que Dios puede trabajar en nuestras vidas. Pero que Dios las ha prometido, no solamente pidiéndolas, sino cumpliendo nuestra responsabilidad. Te animo a humillarnos delante de Dios, acercarnos y pedirle ayuda a Dios. Que lo que sembramos en nuestros padres lo cosecharemos en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en nuestros hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día jueves continuamos con la segunda parte de este estudio. La responsabilidad de los hijos a sus padres. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La paz de Dios. Aleluya.